Hola, ¿qué tal? Con el doctor Juan Carlos Rosales queremos dar la bienvenida a un nuevo podcast de la clínica Neuroclinic. Quiero comentarles que hoy me encuentro con el doctor y vamos a platicar sobre un tema que realmente vamos a aprender mucho hoy, y es sobre la neurofarmacología. Pero antes quiero darle la bienvenida, doctor. Muchas gracias Gracias. por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo creo que ese es un tema muy importante porque usamos a diario en clínica fármacos, ¿verdad? Y es muy importante conocer un poquito sobre ellos. Primero vamos a definir qué es un fármaco, ¿verdad? Y es una molécula que va a tener un efecto en el organismo, ¿verdad? Eso es a grandes rasgos. Y podemos decirles ya medicamento, ya cuando conocemos que se va a utilizar para alguna enfermedad en específico. Realmente es importante mencionar que tenemos en el sistema nervioso, lo podemos dividir en lo que es el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Nos vamos a enfocar en estos dos sistemas. También tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? El sistema nervioso central vamos a hablar que va a abarcar lo que son los problemas que van a afectar el cerebro, el cerebelo, la médula espinal en un momento determinado. Y nervios periféricos, vamos a ver los que son por ejemplo, los nervios craneales, ¿verdad? Que son los que, por ejemplo, nos dan nuestra expresión facial, los movimientos oculares, la sensibilidad de la cara, como por ejemplo, ¿verdad? Y también en un momento determinado los nervios periféricos son los que nos ayudan a movernos y en un momento determinado también a sentir, ¿verdad? Eso sería como vamos a definir lo que son el sistema nervioso central y periférico. Y y a partir de eso vamos a definir algunas enfermedades que pueden afectar estos sistemas y qué fármacos podemos utilizar en esos casos, ¿verdad? Excelente. Así que, como dice el doctor, vamos a introducirnos más sobre estos sistemas, la división del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, para iniciar, me gustaría que habláramos primero qué enfermedades son las que se afectan directamente en el sistema nervioso central, que como usted decía, abarca lo que es todo el encéfalo, ¿verdad? Y la médula espinal. Entonces, cuéntenos qué enfermedades y más o menos qué efectos pueden provocar los fármacos para solucionar los síntomas de esta enfermedad. Perfecto. Entre las principales patologías que atendemos en Neuroclinic del sistema nervioso central podemos tener, por ejemplo, lo que es la enfermedad de Parkinson. Esta, brevemente vamos a resumir que es una enfermedad donde una sustancia llamada dopamina que tenemos normalmente en el cerebro se va agotando. Y al agotarse esto va a provocar algunos síntomas, entre los más frecuentes son trastornos de movimiento, ¿verdad? Que el paciente se puede poner como rígido, va a tener movimientos finos. Entonces, en esta enfermedad necesitamos usar algunos fármacos que nos van a ayudar para mejorar la dopamina que aún nos queda en el cerebro. En un momento determinado va a llegar el momento en que ya no vamos a tener dopamina a la cual ayudar. Entonces, en estos casos tenemos que agregar fármacos que van a suplir la dopamina de nuestro cerebro. Estos fármacos primero tenemos que tener un buen diagnóstico porque no todo lo que tiembla es Parkinson, ni todo Parkinson tiembla, ¿verdad? Eso es muy importante recordarlo. Y al tener el diagnóstico correcto es una de las enfermedades más artesanales que existen, porque cada fármaco vamos a tener que adaptarlo al horario del paciente, a cómo se va sintiendo nuestro paciente. No podemos dejarlo, bueno, usted se va a tomar ese medicamento a tal hora y a tal hora. Se tienen que adaptar al paciente y tiene que ser en la dosis adecuada, ya que ese tipo de fármacos, si los usamos con dosis demasiado altas, podemos provocar en el paciente algunos efectos secundarios que van a ser como por ejemplo algunos trastornos de movimiento, ¿verdad? Que son movimientos disquinéticos, por ejemplo. Esos van a ser movimientos más violentos donde el paciente no va a poder ni siquiera comer tranquilo por la violencia de estos movimientos, ¿verdad? Esto es por decir algunos efectos secundarios de los fármacos. Entre otras enfermedades que tenemos del sistema nervioso central que tratamos en Neuroclinic, tenemos lo que es la migraña. Es muy frecuente el que las personas consulten por dolores de cabeza y generalmente ya van polimedicadas. Con esto me refiero que ya han ido a la farmacia, ya han ido en un momento determinado, han consultado con una vecina, con los amigos y se han tomado varios fármacos. Entonces, igual, que la misma base que en cualquier enfermedad tenemos que tener un diagnóstico preciso, ¿verdad? Un dolor de cabeza puede ser una migraña, pero también puede ser un tumor, por ejemplo, puede ser alguna infección del sistema nervioso. Entonces tenemos que tener un diagnóstico preciso.
Y si hablamos de migraña, vamos a definir que hay fármacos profilácticos y fármacos abortivos. En ese caso, los fármacos abortivos son los que nos van a ayudar a quitarnos el dolor ahorita. Entonces, yo me lo tomo y ahorita me lo van a quitar. Pero cuando tenemos muchas crisis muy frecuentes, debemos utilizar fármacos profilácticos. Y esto los vamos a elegir dependiendo la edad del paciente, dependiendo el sexo del paciente, porque hay algunos fármacos que nos pueden tener algunos efectos secundarios, ¿verdad? Entonces tenemos que elegir muy bien a nuestros pacientes. Entre otras enfermedades del sistema nervioso central comúnmente llegan a la clínica, tenemos lo que son las epilepsias. Las epilepsias, pues, es un trastorno donde en el cerebro vamos a definir que trabaja con electricidad, pero de una forma normal. En la epilepsia va a haber, digamos así, como un cortocircuito, donde va a haber un exceso de electricidad y eso va a provocar algunos síntomas sistémicos que pueden o no tener movimientos o pérdida o no de la conciencia en un momento determinado. Entonces tenemos varios tipos de epilepsias. Y así como tenemos varios tipos de epilepsias, tenemos varios tipos de fármacos antiepilépticos. Entonces tenemos que saber primero que sí es epilepsia, y cuando ya sabemos que es epilepsia, qué tipo de epilepsia tenemos. Y al tener estos datos ya podemos elegir un fármaco. Y al igual, tenemos fármacos que son mejores utilizarlos, por ejemplo, en mujeres en edad fértil, en un momento determinado, porque sabemos que si la mujer en edad fértil es epiléptica, puede quedar embarazada en cualquier momento, Entonces hay fármacos que no son tan lesivos para el bebé como otros. Entonces debemos tomar en cuenta esto, ¿verdad? O algunos fármacos antiepilépticos pueden tener efectos cosméticos. No vamos a mencionar la molécula, sin embargo, por ejemplo, hay una molécula que tiene efectos sobre la testosterona. Entonces hace que, por ejemplo, las damas se ensanchen los labios, que les salga bigote, que les salga barba. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una paciente que tiene epilepsia y encima de eso nosotros mismos le vamos a estar provocando problemas cosméticos. Entonces, por eso tenemos que elegir bien el fármaco. Por eso es muy importante siempre tener un buen diagnóstico, ¿verdad? Y consultar con el médico especialista para poder elegir de la mejor manera, ¿verdad? Otra enfermedad del sistema nervioso central que ya hemos hablado en podcasts anteriores es, por ejemplo, lo que es el Alzheimer o la demencia, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta que ese tipo de enfermedades tenemos que tener un buen diagnóstico en su momento adecuado. Porque tenemos fármacos que nos van a ayudar en etapas tempranas de la enfermedad, fármacos para etapas intermedias y fármacos para las etapas ya avanzadas. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos primero si es Alzheimer o qué otro tipo de demencia puede ser. Luego ya clasificarlos, depende en qué estadio están para poder escoger el fármaco adecuado, ¿verdad? Porque también, como cualquier tipo de fármaco, podemos tener efectos secundarios y tenemos que conocerlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, al menos en Neuroclinic, nosotros le explicamos a la familia qué esperar con cada fármaco. Porque si sucede, la familia ya está tranquila y sabe que, bueno, el doctor me explicó, no hay ningún problema. Pero si yo no me tomo el tiempo de explicarle y si sucede algún efecto secundario, la familia muchas veces rechaza el fármaco. No es que el doctor le cayó mal. No es como que yo le haya explicado previamente, ¿verdad? Pero yo creo que estas son de las enfermedades del sistema nervioso central más comunes que miramos en Neuroclinic. Y ahora, vamos a hablar un poquito también de las enfermedades del sistema nervioso periférico. Entre las más comunes, por ejemplo, tenemos lo que es el síndrome del túnel del carpo, ¿verdad? Que esto es muy común. ¿Qué es el síndrome del túnel del carpo? Es cuando generalmente las personas se quejan de dolor en los antebrazos, ¿verdad? Generalmente son personas que tienen algún oficio con movimientos repetitivos, ¿verdad? Por ejemplo, justo el día de hoy atendió a una persona de que en su juventud trabajó lavando ropa. Entonces, si se dan cuenta, lavar la ropa tiene un movimiento repetitivo. Entonces, eso va a ser un momento determinado que los tendones se puedan ir inflamando y eso provoca compresión de los nervios. ¿Y qué puede provocar eso? Puede provocar dolor. En un momento determinado, los pacientes sienten parestesias, o sea, adormecimiento de las extremidades, ¿verdad? Entonces también tenemos fármacos para calmar este tipo de dolor. Recordemos que hay varios tipos de dolores y varios tipos de fármacos para el dolor. Y no todos los fármacos para dolores van a calmar este tipo de dolor, entonces tenemos que tener un buen diagnóstico.
Otra enfermedad del sistema nervioso periférico que tenemos, por ejemplo, es la parálisis facial, ¿verdad? Esto sucede, por ejemplo, cuando miramos a una persona que generalmente dice, mire, se me torció la cara, ¿verdad? En un momento determinado, o mire, cuando tomo algo se me riega la comida, o no puedo cerrar mi ojito. Estos son como síntomas de la parálisis facial. Pues aquí también tenemos que tomar en cuenta que sea una parálisis facial pura y que no va a estar afectado a algún otro nervio, porque eso ya nos indicaría otro tipo de enfermedades. Para eso también tenemos fármacos que nos van a ayudar a mejorar o a la recuperación del paciente. Y cuando los detectamos a estos pacientes de forma oportuna, podemos evitar que esta enfermedad siga avanzando o que, mejor dicho, también podemos ayudar a que tenga una recuperación más rápida. También tenemos entre las enfermedades del sistema nervioso periférico lo que son las neuropatías. Entre estas, por ejemplo, tenemos lo que es la neuropatía diabética, que eso es muy común, ¿verdad? Que pacientes diabéticos se quejan de dolor o a veces se pueden quejar de que siente caliente las extremidades, ¿verdad? A mí lo que me dicen, mire, doctor, yo siento como que tuviera chile en los pies, ¿verdad? Entonces, mire, fíjese que se me hizo una úlcera, pero yo no lo siento. Esas son las neuropatías, ¿verdad? De ese tipo. Entonces tenemos que tener el diagnóstico adecuado y también tenemos varios fármacos que nos pueden ayudar para calmar este tipo de dolor, ¿de acuerdo? Y también ayudar al paciente para que se vaya recuperando el nervio. Pues yo creo que estas son de las patologías del sistema nervioso periférico más comunes que miramos en Neuroclinic. Excelente, realmente muchas gracias por esa explicación tan detallada, ¿verdad? Nos hace entender mucho más estas enfermedades que en algún momento pues tenemos algún familiar o algún conocido cercano que las tienen, ¿verdad? Y rápido es asustarnos, ¿verdad? Creo que me quiero hacer hincapié en esto, ¿verdad? De que es sumamente importante el visitar un médico especialista, ¿verdad? Primero, para no automedicarnos y poder llegar a tener efectos secundarios como usted mencionaba. También para tener un diagnóstico certero, ¿verdad? Y no estar como que probando medicamentos que en algún momento me pueden aliviar, así que por unos días y después volvemos a los mismos síntomas. Entonces también queremos invitarlos, ¿verdad? Que por favor visiten un médico especialista. Está la clínica Neuroclinic. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Que el doctor se toma el tiempo para explicar sobre los síntomas, las causas, hace un buen diagnóstico y sobre todo da un buen acompañamiento al paciente y también al familiar, que siempre es el que está pendiente de estos síntomas, ¿verdad? Y pues de su familiar sobre todo. Para continuar, me gustaría que platicáramos un poquito sobre cuál es la importancia de poder darle al paciente medicamentos que sean de buena calidad. Siempre hemos escuchado los famosos medicamentos que pues no son como que puros, se podría decir, a nivel de farmacia. Entonces, platíquenos un poquito sobre los beneficios de consumir un medicamento de buena calidad. Exacto. Pues en los fármacos, como todo en la vida, hay productos de buena calidad y productos de mala calidad en un momento determinado, ¿verdad? El objetivo de dejar el mejor medicamento posible es que podamos tener los efectos que nosotros deseamos. De acuerdo, muchas veces el medicamento de buena calidad pues minimiza los efectos secundarios. O sea, el beneficio sería, tenemos efectos que sí queremos nosotros en nuestro paciente. Por ejemplo, hablemos de neuropatía como ejemplo. Pues que yo tengo este fármaco que sí le quita el dolor al paciente, punto a favor, y le va a dar mínimos efectos secundarios. En cambio, si dejamos un medicamento de mala calidad, probablemente vayamos a tener necesidad de aumentar la dosis del fármaco. Y al aumentar la dosis del fármaco, porque es de mala calidad, podemos tener mayores efectos secundarios, ¿verdad? Que en un momento determinado algunos pueden provocar somnolencia, pero algunos son tolerables. Algunos pacientes en un momento determinado, doctor, mire, fíjese que, ay, esto en palabras del paciente me dice, fíjese, yo me siento como que me había tomado uno de mis tragos, ¿verdad? No aguanto, me siento mareada, me da mucho sueño. Entonces son efectos secundarios que muchas veces el efecto secundario supera la molestia del paciente y ya no quieren utilizar estos fármacos, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de fármacos antidepresivos. Son un grupo de fármacos muy especiales que yo siempre recomiendo dejar el de la mejor calidad posible con el paciente para que sí podamos ayudar bastante al paciente, porque son fármacos que en ocasiones tienen muchos efectos secundarios y el paciente no los tolera. Aparte de que el paciente es un paciente que no quiere nada de la vida, incluso a veces no quieren vivir.
Y encima de eso, si yo le dejo algo que no es lo adecuado, que es de mala calidad, le voy a agregar molestias al Ujú. paciente. Entonces va a rechazar. Eso es muy común a veces cuando llegan a Neuroclinic, que llega el paciente, mire doctor, yo tomé tal molécula, no la tolero, doctor, la dejé. Tenía náuseas, tenía dolores de cabeza, o incluso, por ejemplo, algunos pueden provocar impotencia, ¿verdad? Y recordemos que en una vida de pareja, pues actividad sexual, pues es relevante, ¿verdad? Tiene su importancia. Y si yo por un fármaco de mala calidad les voy a alterar esto, entonces no es lo adecuado. Entonces, cuando yo siempre digo que a medida de lo posible me refiero a que tenemos que seleccionar adecuadamente al paciente, el tipo de medicamento que necesita y siempre dejar la mejor calidad que el paciente pues, que pueda adquirir en un momento determinado. Excelente. Ahora platiquemos un poquito sobre el abuso de estos medicamentos. Eh, Me gustaría que nos diera ejemplos, ¿verdad? Sobre pacientes. Imagino que usted, pues, ha tratado pacientes que en algún momento llegan a abusar sobre el medicamento. ¿Qué sucede con esto, verdad? Y qué efectos también puede llegar a tener a largo plazo. Sí, así como todo en la vida, digo yo, lo malo está en el exceso, ¿verdad? Ujú. Entonces los fármacos pues tienen su dosis adecuada en el paciente adecuado para la enfermedad adecuada. En un momento determinado lo que sucede es que a veces los pacientes van con el médico y toman, le voy a comentar un caso que tuve una paciente con enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Que fue con un médico, neurólogo, y le dejó el medicamento que tenía que ser y en la dosis adecuada. Sin embargo, la paciente con el paso del tiempo fue perdiendo el efecto beneficioso del fármaco. Entonces ella lo que provocó, bueno, si me estoy tomando una pastilla al día, si me tomo 2, 3 o 4, me va a ser mucho mejor. Y el problema con ella, al momento yo la capté, yo creo que la capté a tiempo, le di un plan educacional porque todavía no tenía los efectos secundarios. Pero por ejemplo, si esa paciente continúa con esa dosis, a largo plazo lo que va a tener son movimientos violentos, ¿verdad? Que en un momento determinado no la van a dejar comer, no la van a dejar dormir adecuadamente como efecto secundario de estos medicamentos. Algo que es muy común también son las personas que abusan de fármacos para dormir. O sea que los trastornos del sueño son muy comunes, ¿verdad? Y muchas veces las personas vienen y hablan con vecinos que fíjese, yo fui con el médico y me dejó tal medicamento, tómeselo usted, porque muchas veces sucede eso, que fíjese, yo no puedo dormir, tómese esto, yo tampoco y con eso duermo. Y a veces las personas vienen y las siguen consumiendo, ¿verdad? La mayoría de estos fármacos para dormir son medicamentos especiales que solo se venden con receta. Pero yo tengo pacientes que han llegado a Neuroclínico, no me dicen, a mí en la farmacia de mi pueblo me la venden sin receta. Entonces, por eso de que vienen estos pacientes y consiguen estos fármacos. Y el problema es que se van haciendo o dependientes de ellos, que significa que se van a hacer como que adictos, que pues necesito mi pastilla, es que si no tengo mi pastilla no puedo dormir. O también en un momento determinado van a hacerse tolerantes al fármaco. ¿Qué significa eso? De tanto que abusan de los fármacos que después ya no les funciona. Algo muy común también, por ejemplo, que tenemos en Neuroclinic son por los dolores de cabeza, que tenemos el dolor de cabeza por exceso de fármacos para dolores de cabeza. Entonces, por ejemplo, en estos casos son pacientes que ya han tenido tanto dolor que se toman los analgésicos, perdón, como que fueran dulcitos, Ujú. y abusan de ellos y después estos mismos analgésicos provocan el dolor en el paciente. Entonces, sí es muy importante atender a las recomendaciones del médico, ¿verdad? Si es por un mes lo voy a utilizar. Y si aún continúo con molestias, pues consultar con el médico en un momento determinado para saber, bueno, ¿lo puedo seguir tomando? O me va a cambiar el medicamento o me va a cambiar la dosis. Que eso creo que es lo adecuado. Muy bien, me gustaría que nos comentara, ¿verdad? Hablando sobre este tema del abuso de medicamentos, ¿qué llega a pasar pues cuando el paciente ya se introdujo en esto, ¿verdad? Llega a Neuroclinic, ¿qué pasos son los que usted llega a tomar para sí que provocar que el paciente salga del abuso, ¿verdad? De los medicamentos. ¿Cómo es que usted maneja a un paciente así? Perfecto. Voy a poner como ejemplo los trastornos del sueño, que son muy comunes. Es muy común que lleguen personas que, por ejemplo, doctor, mire, fíjese que ya tengo como 8 años o 10 años de no dormir y me tomo esta pastillita y esto medio me ayuda. Lo primero que hacemos en Neuroclinic es ver el origen del trastorno del sueño, ¿verdad?
La mayoría de trastornos del sueño son secundarias a algo, como por ejemplo, puede ser secundaria a una depresión, puede ser secundaria a un trastorno de ansiedad. Entonces, mi trabajo es diagnosticar esto, ¿verdad? Y en un momento determinado, bueno, si el paciente está tomando su pastilla para dormir, pero tiene depresión, bueno, tengo que darle tratamiento para la depresión. Y cuando ya le he mejorado ese aspecto, ya puedo irle quitando el medicamento para dormir. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos nosotros, ver al paciente de forma integral, no solo sintomática. Por ejemplo, si no puedo dormir, ¿de no puedo dormir? No. ¿Por qué no puede dormir? Y como yo ya viendo la causa, tratar la causa y obviamente aliviarle el síntoma al paciente de que es el no dormir. Excelente. Sé que muchos pacientes o las personas que nos están viendo pueden preguntarse, y en algún caso pues también existe ese miedo, ¿verdad? De si tomo este medicamento puede ser que yo me tenga una adicción a. Entonces mejor evito, mejor no voy al médico porque prefiero estar así con los síntomas y no volverme adicto. ¿Todos los medicamentos pueden crear adicción? Esa es la pregunta, y si en dado caso sucede, ¿qué se debe hacer, verdad? Entiendo. Es una excelente pregunta. Es muy común que cuando, incluso llegando los pacientes conmigo, yo les prescribo ciertos fármacos y doctor, mire, no tiene algo natural, porque es que yo no me quiero hacer adicta. Yo he leído que estos son adictos. O sea, si uno se vuelve adicto a ese fármaco. Esa es la importancia de que usted consulte, por ejemplo, a Neuroclinic. En Neuroclinic, pues sabemos qué fármacos pueden crear adicción y cuáles no. Y la importancia es de tener un diagnóstico certero, que podamos dejar el fármaco adecuado por el tiempo adecuado en un momento determinado, ¿verdad? Por ejemplo, si le voy a dejar un medicamento para dormir, yo sé por cuánto tiempo se lo tiene que tomar el paciente. Y no solo dejarle ese tipo de medicamentos, si insisto, corregir la causa, corregir la enfermedad que causó, por ejemplo, el trastorno del sueño, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante. No todos los fármacos que actúan en el sistema nervioso van a crear adicción, porque eso es también algo que los pacientes tienen en su mente y me lo preguntan. Entonces, mi trabajo es eso, explicarle. Sí puede causar cierto grado de, no de adicción, pero sí se pueden volver así como que necesitarlo, pero yo les explico por cuánto tiempo lo deben de tomar para que esto no suceda. Y cuando llegan pacientes que ya tienen esta dependencia, pues mi trabajo es igual ayudarlos corrigiendo la causa de base. Y corregir la causa de base ya es más fácil en un momento determinado, irles retirando el fármaco al cual ya son dependientes. Excelente. Realmente ese tema ha sido bastante interesante. Muchas gracias también por tomarse el tiempo de explicarnos esto. Y queremos agradecerle a ustedes que están viendo este podcast, ¿verdad? Y invitarlos a que lleguen a la clínica de Neuroclinic para que ustedes tengan un diagnóstico certero y sobre todo una guía, ¿verdad? Que ustedes lo acompañen para poder solucionar el problema que en un momento puedan llegar a tener. Queremos invitarlos también a que puedan seguir nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook y los canales de podcast, que es Spotify, YouTube y Google. Así que tengan feliz día.